Muchos de los alumnos de comunicación pensamos que al salir de la carrera trabajaremos en los medios de comunicación masiva. Sin embargo, hay otras áreas de la comunicación que no han sido exploradas y que rescata el plan de estudios de la UAM Coajimalpa. Nos habíamos quedado en que íbamos a iniciar la explicación respecto al campo profesional de la comunicación como una parte introductoria importante para que ustedes vayan ubicando cuáles son las áreas de desarrollo profesional. Edgar, ¿me estás siguiendo? ¿Hay algo que no entiendes? No, sí, la sigo. Bueno, entonces en este sentido o en este contexto es muy importante que ustedes vean cuáles serían las áreas de oportunidad en las que pueden desarrollarse profesionalmente. Entonces aquí es importante que ustedes hagan investigación acerca de las diferentes especialidades que han surgido dentro de la comunicación. La propuesta de la UAM es una propuesta muy particular, muy novedosa en el sentido de que no toma o no retoma las áreas de desarrollo profesional tradicionales en el resto de las universidades, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí, digamos que es un campo profesional donde van a converger 4 propuestas. Por un lado, de lo que es la comunicación política, la comunicación de la ciencia, la comunicación en las organizaciones y la comunicación educativa. Y que bueno, pues ustedes tengan claridad sobre cuál puede ser su participación y que bueno, pues esto se traduzca en un beneficio de desarrollo profesional para ustedes, ¿no? Tuve la sugerencia de empezar una investigación acerca de las áreas de especialidad que ofrece la UAM en la carrera de comunicación y espero, primero que nada, que mi decisión se tome en base a los resultados que arroje esta investigación, o sea, que sea una decisión informada, y segundo, que mi panorama sobre los campos laborales en los que puedo desarrollarme se enriquezca y que la decisión que yo voy a tomar esté ligada a mis intereses y a lo que quiero realizar en la práctica profesional. ¿Qué habilidades desarrollaré si llego a estudiar esta área? Es un área en la que preparamos a los comunicólogos para que puedan desarrollarse sobre todo en 3 sentidos. Uno es que tengan elementos teóricos acerca de la comunicación y de cómo la comunicación interviene en ámbitos educativos. Por otro lado, elementos de conocimiento de procedimientos de cuáles son las mejores prácticas para lograr los mejores mensajes educativos desde el punto de vista de la metodología en comunicación, y eso acompañado de un conjunto de actitudes que son importantes en este campo. Son actitudes que a lo que te llevan es a entender que estamos en un escenario nuevo, en una era diferente, donde las tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales en la educación. ¿Esta área está orientada hacia las tecnologías de información y comunicación? Sí, en esta área vamos a aprender a diseñar las condiciones de la comunicación para tener un impacto en el aprendizaje en condiciones de programas educativos. Entonces esto también incluye diseños de comunicación en el salón de clases, interpersonal, la interacción tutorial, pero sí existirá una tendencia importante a canalizarlo a través de tecnología. Existe un mercado muy grande para todo esto. Estamos hablando de educación a distancia y del uso de los medios en general y de los recursos de comunicación para producir situaciones de educación y de entrenamiento. ¿Y cuál es la importancia del comunicólogo en el área de comunicación educativa? Bueno, es muy importante la presencia de un comunicólogo en esta área. El comunicólogo es un experto en este campo y es un campo que ha sido dominado por otros especialistas. Con la participación del comunicólogo, este campo puede hacerse más rico, por supuesto. Entonces, podemos llegar a modificar en un momento dado las condiciones de la oferta. La oferta en educación a distancia, en este momento, en este país, es una oferta muy pragmática, muy vacía de enfoques teóricos. Entonces, en la medida en que nosotros participemos con decisiones razonadas, basadas en teoría, pues tendremos una mejor educación a distancia, que este país lo necesita mucho.
Siento que las áreas de especialidad, cada una de ellas nos ofrece algo nuevo, son cada una bolsa de trabajo muy interesante, porque el plan de estudios de la UAM, Coajimalpa, es diferente a los demás. Creo que, como dije, nos ofrece mucho a cada uno de nosotros para el futuro, pero yo no me identifico con ninguna de las 4, porque a mí lo que me interesa es el periodismo. Entonces, debo de informarme un poco más, porque en realidad no estoy muy familiarizada con las áreas y lo que ofrece cada una. Entonces me voy a informar un poco más para saber cuál de ellas me va a encaminar a lo que yo quiero hacer. Creo que es muy importante investigar cada una de las áreas para saber qué nos ofrece y cuál es la que mejor nos va a encaminar a lo que finalmente vamos a querer, para tener las bases bien establecidas ya en un futuro y poder desenvolvernos bien en el campo que vamos a elaborar. Oigan, chavos, ¿ustedes ya vieron qué onda con lo de las áreas de especialidad? Yo ya estuve viendo y yo creo que me voy por comunicación política. Bueno, a mí me interesa más la organizacional. He estado checando por la información que pegan aquí en la escuela y me ha llamado mucho más la atención. ¿A ti cuál te interesa? No, la verdad es que a mí me gusta primero investigar bien antes de tomar una decisión. Bueno, creo que hay que apurarnos porque ya se nos va a hacer tarde después para la grabación. Ya he comenzado mi investigación sobre las áreas de especialidad. He tenido un acercamiento con una de ellas. Esta fue el área de comunicación educativa. Tuve la oportunidad de tener una entrevista con el doctor Eduardo Peñalosa. Me pareció muy interesante, pero creo que debo de seguir indagando sobre las otras restantes para poder tomar una decisión. Yo creo que es muy importante para los alumnos de comunicación el realizar esta investigación acerca de las áreas de especialidad, porque esto nos da una orientación acerca de cuál es la rama de la comunicación en donde nos queremos desempeñar en el campo laboral. Juan Carlos. Sí. Me dijeron que tú eres quien hace la labor de comunicación dentro de la universidad. Sí. ¿Puedo hacerte unas preguntas? Sí, claro, pasa. Estoy haciendo una investigación sobre las áreas de especialidad que ofrece la UAM en la licenciatura de comunicación y el área en la que tú te desempeñas es una de ellas. ¿Cuál es la función que tú realizas aquí en la universidad? Pues mira, yo me encargo de distribuir la información que se genera dentro de la universidad, distribuirla a los interesados inmediatos, que pueden ser aquí mismo dentro de la universidad o fuera de la universidad. Los eventos que se realizan dentro de la unidad, las conferencias, los coloquios, hago un reporte o una nota informativa y lo publico en la página electrónica, ¿no? Platícame, Juan Carlos, ¿tú has hecho o desarrollado algún tipo de proyecto para mejorar la comunicación dentro de la universidad? Pues sí, mira, yo lo que he querido es evitar que se publique demasiadas cosas, ¿no? Es muy importante, hay mucha información que necesitan los estudiantes, los profesores, los trabajadores administrativos, que generalmente en algunas otras universidades se pega en cartelones o en periódicos murales. Yo principalmente lo que he intentado hacer es mandar por correo electrónico. Investigué, saqué una base de datos de servicios escolares para tener todos los correos de los estudiantes y además también pedí los correos de los profesores para poderles así transmitir la información que ellos necesitan. ¿Qué tan importante es que exista un área de comunicación en una institución? Es muy importante. Para empezar, bueno, siempre habrá algo que transmitirle a los que trabajan en la institución, ¿no? Y obviamente uno no va a estar levantando el teléfono y comunicándose con cada uno de los que necesitan esa información. Entonces debe haber una persona que canalice esa información y la distribuya a las demás personas que trabajan en la institución. A futuro, sí pienso estudiar alguna de las líneas de especialidad, independientemente porque tenga que ver con lo que quiero estudiar, pues porque me parece que esa fuerza, digo, para poder terminar la carrera, ¿no? Ya en los últimos trimestres. Hoy en día, no solamente yo, sino algunos de los compañeros de la carrera no tenemos bien como la noción de qué es lo que trata, o más bien tenemos una noción vaga de qué es lo que trata cada una de las líneas de especialización. Profesor Nemesio, qué bueno que lo encuentro. ¿Cómo te va? Muy bien, sé que usted es especialista en divulgación científica. ¿Cree que me pueda hablar un poco acerca de ello? Por supuesto, lo que necesites. Bueno, tengo varias preguntas, pero una de ellas es, por ejemplo, ¿en qué puedo trabajar yo si estudio el área de divulgación científica? Pues puedes trabajar en cualquiera de los medios que trabaja un comunicador,
de cualquier otra especialidad. Oiga, qué interesante. ¿Y qué conocimientos, habilidades o aptitudes tengo que tener para la práctica profesional? Se trata de que eres un comunicador de la ciencia, entonces necesitas saber lo que vas a comunicar. Entonces una cosa fundamental es saber ciencia, en la medida de lo posible. O sea, no vas a poder, no todo el mundo se va a formar saliendo de una carrera científica, pero mientras más conozcas con profundidad de la ciencia, más la vas a querer y más la vas a poder comunicar con eficacia. La precondición de esto es tener afecto, amar, digamos, la forma científica de explicar el mundo. Esa es una condición todavía más fundamental. Necesitas apreciar y valorar la forma científica de explicar el mundo para poder interesarte por la ciencia. Y una vez que sepas todo lo que ha ido descubriendo la ciencia, esto poder comunicarlo. Lo demás son habilidades tales como la capacidad de comunicar. A lo mejor quieres comunicarte, pero no lo puedes hacer. Entonces necesitas tener esa capacidad de comunicación, esa disposición a querer ponerte en contacto con los demás, que es la base de la comunicación. Y luego finalmente tener habilidades muy concretas. La escritura, saber escribir para poder comunicar, saber hacer un guión para poder comunicar. ¿Y cuáles son los retos del campo laboral en la divulgación científica? El desarrollo científico del país es absolutamente necesario para que podamos salir de la situación en la que estamos. Es un ingrediente absolutamente necesario, más otros. Pero el científico es absolutamente necesario. Entonces el reto no es más bien para el campo laboral, sino para nosotros mismos en formación como profesionales. Necesitamos generar muchísimos más profesionistas y muchísimos más profesionales de este campo para que se cumpla con esta enorme necesidad. ¿Por qué no me platica algo de lo que ha hecho en divulgación científica para animarme yo? Pues montones de cosas. Te puedo hablar de los medios y de los temas porque afortunadamente he tenido oportunidad de trabajar desde haciendo libros, trabajando en revistas, haciendo programas de televisión, programas de radio también. Dirigí un museo de ciencias. Entonces la experiencia en ese sentido ha sido enorme y me ha dado la oportunidad también de tocar todos los temas de la ciencia. En la plática que tuve con el doctor Nemesio Chávez, quien es especialista en divulgación científica, me pude dar cuenta que este campo ha sido explorado por personas que no necesariamente estudiaron comunicación. Creo que es importante que los comunicólogos se especialicen en esta área, puesto que es un campo emergente en donde hay muchas iniciativas para difundir la ciencia y que además es muy amplio y te puedes desempeñar en cualquier medio. Me encuentro en la Cámara de Diputados con la periodista Maxi Peláez. Ella forma parte del equipo de Fuerza Informativa Azteca y nos va a hablar acerca de la comunicación política. Hola Maxi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, a tus órdenes. Maxi, por favor, platícanos acerca de tu trabajo aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, pues realmente mi trabajo a mí me encanta, es muy interesante, principio de cuentas, porque siempre he dicho que cuando se habla de política suena muy aburrido y hay gente que ya no cree en los políticos ni en la propia política, pero realmente cuando estás cubriendo tú la Cámara de Diputados te das cuenta que esto es una caja de resonancia, que todos los asuntos que suceden en otros lugares rebotan aquí. Y también conoces de cómo se toman las grandes decisiones para este país que pueden favorecer o no a la población en su conjunto, y también te das cuenta de cómo se hacen los acuerdos, los tejes y manejes para tomar los acuerdos políticos. A mí me encanta. Los futuros comunicólogos interesados en cubrir la información política, ¿qué conocimientos y aptitudes deben de tener? De entrada, si te vas a dedicar a esto, necesitas ser una persona que lea mucho. Necesitas estar informado. El buen periodista es aquel que se está preocupado por estarse capacitando, estarse aprendiendo cosas, y debes de tener el mismo temple también que te da la seguridad para que nadie te deje ni con la palabra en la boca ni con la información a medias. Porque el periodismo hoy ha evolucionado y ahora es el periodismo de investigación también dentro de la política. Entonces requieres estar informado y tener sobre todo la gran certeza de que tú sabes del tema. Para Maxi Peláez, ¿cuáles son los retos dentro de la comunicación política? Híjole, los grandes retos, yo creo que tendríamos que seguir sobre esa línea de hacer el periodismo de investigación, no quedarnos con la simple declaración, sino que ir más allá.
ir más allá, evolucionar ese tipo de campos que hoy te digo que en México se ha caminado mucho, que ha costado muchas vidas, y que cuando hagas algo realmente tengas, como decimos vulgarmente aquí en México, los pelos de la burra en la mano, para que nadie te pueda llevar a los tribunales porque me estás difamando o porque me estás haciendo esto, porque la misma ley electoral hoy habla de muchas cosas que los medios tienen restricciones, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es conveniente que todo lo que hagas, lo hagas con una seguridad propia. Y el riesgo es ese, que te encuentres con alguien que no le gusta lo que haces, ¿no? Para conocer el campo de la comunicación política, fuimos a la Cámara de Diputados y ahí realicé una entrevista a Maxi Peláez. Ella me comentó que es importante mantenernos informados acerca de la agenda política nacional para poder enfrentar y cuestionar a los actores políticos que se ven involucrados en estos asuntos. Uno de los grandes retos de la comunicación política es fortalecer el periodismo de investigación, porque antes, por la inmediatez de la noticia, no se podía corroborar la información. Yo creo que el ser la primera generación de comunicación de la UAM Coajimalpa, no nada más para mí, sino para todos, como que debe merecer un orgullo, porque en los tiempos que vivimos ahorita es muy difícil que una universidad, y sobre todo una pública, abra un nuevo campus, y también una responsabilidad, porque al salir sería así como de nosotros depende como que la imagen que tendría la UAM en comunicación, bueno, Coajimalpa, dependiendo del trabajo que nosotros desarrollemos. Todavía estoy entre dos, las 4 se me hacen muy interesantes, pero me llama mucho la atención comunicación política y comunicación organizacional, porque vamos relacionando cosas que me interesan y además creo que te ofrecen como que un campo de trabajo un poco más amplio, ¿no? Que tal vez divulgación de la ciencia, que si ya tiene una línea muy definida, o comunicación educativa. Como estudiantes de comunicación debemos conocer las aptitudes y habilidades que requiere cada área de especialización, el campo laboral en el que podemos desempeñarnos, las dificultades a las que nos enfrentaremos y qué conocimientos nos ayudarán a encarar estos retos. Finalmente, ya que la comunicación interviene en todas las actividades cotidianas, como futuros comunicadores es nuestra responsabilidad orientar nuestras acciones para resolver los problemas sociales.